Hola, bienvenidos otra vez a este espacio donde compartimos no nuestras mejores novelas turcas, pero sí compartimos el gusto y la pasión por el comportamiento y el desarrollo organizacional. Entremos propiamente al tema y hoy vamos a hablar de algo que todas las organizaciones dicen y juran que hacen: cambiar. Pero quiero empezar con una verdad incómoda. Las empresas no fallan porque no sepan qué hacer. Fallan porque no logran cambiar. Y seguramente has escuchado esto de que si no te adaptas, mueres, y que justamente por ahí en los planteamientos de la evolución viene, ¿cierto? Esta parte de si no te aprendes a adaptar, entonces seguramente tu especie va a desaparecer. Es bastante similar. Las empresas anuncian cambios todo el tiempo. Todo el tiempo ya estamos viendo incluso hasta en los productos, que si el nuevo iPhone, que nos renovamos para estar más cerca de ti, muchísimos eslogans que dicen nos preparamos para ser líderes en nuestra área, etcétera. Y entonces todo el tiempo estamos escuchando incluso en nuestros lugares de trabajo, como en teoría vamos a tener una nueva estrategia, una nueva cultura, una nueva forma de trabajar, pero misteriosamente además estas reuniones se dan como pues, en auditorios donde lo que está hablando quizás solo es una PowerPoint, pero el cambio real no se anuncia en una PowerPoint, justo se revela en el comportamiento diario. Y por eso es que el cambio no se anuncia, se revela. Son estos detalles finos, es lo que sucede mientras nosotros vamos al comedor. Porque déjame platicarte que en el comedor es fuente inagotable, si bien de la comunicación informal, diagonal o slash chisme, también, o del el fenómeno tan interesante que es el radiopasillo. También es cierto que ahí es una manera de ver cómo están las personas. Y entonces detente un momento a observar cómo se están comiendo el sándwich o lo que estén comiendo, están de buenas, no tan de buenas, comen a prisa, comen despacio. Todo esto forma parte de los ingredientes de la cultura organizacional, y a través de esos comportamientos es que nosotros podemos vislumbrar qué tan bien o qué no tan bien estamos, porque la realidad es que no hay empresa perfecta, todos los días se tiene una oportunidad de mejorar, pero sí hay momentos donde es mejor prevenir o sembrar bien de origen a que después tengamos que estar corrigiendo. Eso siempre sale mucho más caro. Y aquí está el problema real de cambio, ¿no? Miren a este personaje que a lo mejor venía muy entusiasmado, estuvo en los cursos, pero de repente quizás sucedió que su jefe lo sigue tratando mal. Y entonces es bueno, o sigue saliendo tardísimo, ¿no? Esta parte de encontrar el equilibrio vida-trabajo. Y entonces, pues claro, eso es insostenible porque además no hay una base sólida que lo sostenga, y entonces pues es no necesariamente caos y destrucción, pero sí es propiamente algo que no tiene raíces sólidas, y pues claro que se va a caer. Entonces se lanza la estrategia y como él, nada cambia. Y entonces justo es lo que les platicaba en alguna otra sesión, ¿no? Estas empresas que dicen vamos a innovar, pero no ponemos presupuesto para adquirir nuevas herramientas digitales. O vamos a mejorar el clima, pero sigue habiendo un comportamiento en ciertas figuras de autoridad de tiranía. O vamos a hacer verdes y tener responsabilidad social, que además muchos relacionan la responsabilidad social, les platicaba, con ser solo actividades verdes, pero todo lo venimos a imprimir, o somos irrespetuosos con el otro. Entonces, en realidad, nada cambia, como bien dice así aquí. Y aquí viene algo súper importante. Las organizaciones no se resisten al cambio, pero sí se resisten a dejar
lo que les está funcionando. Entonces vamos a imaginar que tenemos ahí un vendedor súper top, así como es el mejor vendedor y dice, no, sí, sí, sí. Y entonces justo queremos hacer que mejore o que mejore. Y entonces es como cuando hace las personas una voz de, no, no, espérate, espérate. Le decimos, oye, pero ¿por qué? No, es que yo no quiero usar un CRM. Mejor sigo usando mi libretos, mejor sigo usando mi Excel. ¿Por qué? Porque el sistema actual está funcionando, pero hay que tener mucho cuidado en saber diferenciar y saber discernir qué práctica es la que vamos a continuar haciendo, qué buena práctica, porque incluso hay buenas prácticas que quizá estaban en boga en el, no sé, ¿no? En el 95 y que ahora las queremos utilizar, pues lo podemos hacer, lo podemos renovar. Y una cosa es que una buena práctica se renueve un poco y continúe a través del tiempo, pero una cosa súper diferente es que nuestro trabajo bien hecho no pueda mejorar, porque todo es perfectible. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado y hay que detectar a la brevedad quién es tu compañero o compañera de trabajo que es así, porque seguramente que ya estás pensando en alguien. Pero ¿qué sí cambia? Las empresas sí cambian algunas cosas. Pueden cambiar, como aquí te lo planteo, procesos, estructuras, sistemas, pero pues vamos a decir que esta es la parte fácil. Es fácil, pero es un trabajal. O sea, cambiar un proceso, una estructura y un sistema es un trabajal que además si queremos que esté ordenado y que queden nuestros manuales de organización, es tardado. Es tardado, es laborioso, es como decimos en algunos lugares, es talachero y tiene que integrarse al plan, pero no es lo único. Entonces, por eso a veces decimos es lo fácil, porque pero no está fácil. Pero el ajo también está en esta parte de meditar en esta pregunta. ¿Qué es lo que no cambia? Y aquí está el verdadero problema, porque empezamos a valorar estas esferas o estos planteamientos de esto que vemos que no está cambiando con mis manuales de procedimiento. ¿Qué está pasando? Tengo aquí mi manual, pero mi jefe sigue decidiendo igual. Tengo aquí un nuevo organigrama, pero no sabemos cómo hay que coordinar los esfuerzos. Tengo, no sé, un nuevo convenio de colaboración que me incluye ciertas prestaciones, pero mis personas, mi sección de capital humano, de talento humano, de factor humano, no, todavía siguen estando en un estado de incertidumbre, ¿no? Y entonces aquí esta cara de what, de esta directora que dice, bueno, esto también, ¿no? De la duplicidad de mando, ¿cierto? ¿No? Que a veces nos dicen una cosa y a veces otra, y al final terminamos por no coincidir en absolutamente nada. Y entonces, vamos a poner un caso real, ¿no? Que les digo luego a sus compañeros, y no sé si lo he dicho aquí también en lo virtual, pues les digo en cierta otra institución. Pero no, en esta ocasión no es ni aquí ni en otra institución, aquí es en otra empresa. Vamos a imaginar que tenemos una persona que le pasan, no sé, requisiciones de papelería, por ejemplo, y dice, sí, compramos todo, ¿no? Y entonces dice uno, oigan, pero pues nosotros lo que queríamos era tener más ordenado esto y personalidad, personajes de estos que hay en todas las empresas, o prácticamente todas las empresas siguen, no sé, no autorizando, dicen, ¿qué pasó? Pues no cambió realmente la organización, solo cambió el nombre del proceso o hasta el color del proceso. Lo pusimos, estaba en Arial 12 y lo pusimos en Comic Sans y de colores para que se viera más divertido. Pero eso no es cambiar. O a veces hay procesos tan complicados que las personas no alcanzan a comprenderlos. Hay ocasiones donde vale la pena hacer algún manual, sobre todo los de procedimientos, y darlos a áreas diferentes para que entonces podamos tener esta retroalimentación y ver, este manual sí funciona. Cuando un manual
de procedimientos o un manual de empresa es capaz de ser entendido por diferentes miembros de la organización, ahí casi que estamos del otro lado, porque la comunicación está siendo clara. En un ratito más te voy a compartir porque es importante este tema de la comunicación clara. Pero mientras tanto, por estos desajustes anteriores, es que existen niveles de cambio. Y hay niveles de cambio superficial, operativo y profundo, ¿vale? Superficial. Superficial se refiere a algo que solo está como quizá hablado o de voz. El operativo, como el nombre lo dice, pues ya se lleva a la operación, se lleva a la práctica. Pero cuando es profundo es que yo ya tengo la convicción de hacer algo porque sé que eso es lo que debe de ser. Y vamos a poner que después voy a retomar este ejemplo, no sé, ¿no? El uso de un código de vestimenta, por ejemplo, ¿no? Entiendo perfectamente, aquí cabe aclarar que hoy día vamos a darle prioridad a las conductas que eviten la discriminación, que sean incluyentes y esta serie de factores que creo que han sumado a la realidad laboral, pero hay que llevarlas también ordenadamente, ¿sale? Porque a veces se confunde la normatividad interna o un reglamento interior de trabajo o un código de comportamiento y buena conducta, o un manual de puesto, porque ahí viene también lo que se espera de nosotros. Se confunde todo eso con discriminación y temas de no ser incluyentes. Ojo que aquí no estamos hablando de nada de eso. ¿Vale? Entonces tenemos esta persona que a quien le decimos, oye, fíjate que tu actividad es ser el gerente de operaciones. Vas a empezar a reunirte con otros gerentes de la propia planta y entonces eso va a derivar a que en algún punto nosotros te mandemos de viaje. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que hay que cuidar es cómo también decimos las cosas. Es decir, nosotros queremos proyectar esta intención, cuando hables necesitamos que cuides esto, para nosotros tú eres el más importante o eres muy importante y nos gustaría que comunicaras estos mensajes porque no sé, gomitas, en la empresa Gomitas Picantes, para nosotros la prioridad es que nos vean formales. Por eso es que te pedimos que lo hagas de esta manera, o sea, es decir, muy puntuales, porque así las personas se empiezan a involucrar. En cambio, y así empiezan, o sea, si a una persona de inicio se le es claro, es mucho más sencillo que responda posteriormente. Claro, y que en el inter de su camino o su trayectoria laboral, pues vea mensajes congruentes. Entonces, regresando a este tema de lo superficial, pues aquí en lo superficial se queda hablado o es lo hablado, lo operativo si cambiamos el proceso, pero en el profundo esta persona que les platicaba en el inicio, que le piden ciertas condiciones en la generalidad, pues ya, termina por hacerlo porque es lo correcto. Y te voy a poner aquí un ejemplo que incluso vivía por la mañana. Hay un profesor que ha pues tenido oportunidad de colaborar con muchas empresas y su actividad es bastante creativa, se dedica como a temas de imagen gráfica, imagen institucional y algunos otros planteamientos a través del tiempo que antes eran de una manera y ahora son de otras, ¿no? Y entonces es muy simpático, es muy chispa, eh, pero vaya, en este colegio, muchachos, en esta ocasión sí es otra institución educativa. Es broma, pero sí estamos hablando de otro espacio. Pero lo interesante aquí es que nos platicaba, bueno, yo aquí tengo así algunos requerimientos y yo, por ejemplo, soy muy mal hablado y decía, me extraña que no haya podido o que no haya dicho una grosería aún,
pero aquí son la normatividad al respecto de cómo brindamos la cátedra, nos han dicho que sea de una manera, ¿sale? Y entonces así no se queda en temas ni superficiales, ni de, ay, a ver si lo hace, sino que viene de la respuesta y aceptación de lo que le dijeron a él previamente, o sea, es decir, él lo encontró congruente y entonces por eso también es que está actuando de esta manera, es decir, ya surge de él que tiene que ser su comportamiento de una forma. El cambio, pues no se confirma en la estrategia. Es decir, todo esto anterior vemos que no es que a mí se me haya ocurrido que el cambio va a ser de una manera y así va a ser, porque eso no lo hagan, muchachos, porque además es importante aquí reconocer que a veces tenemos expectativas muy altas, ¿no? Como que nos imaginamos estas realidades de películas, incluso de sí, vamos a hacerlo. No es tan mal encontrar inspiración y motivación, pero vamos a ir viendo qué cosa tiene mi escenario real. Entonces, el cambio no se confirma en la estrategia, se confirma en el comportamiento diario, ¿vale? En esto que platicamos en el principio. Ok, si me dice que está muy feliz, pero ¿cómo bajó realmente al comedor? Le acabamos de, no sé, ¿no? De hacer una entrevista de retro, me dice que todo está bien, pero saliendo se va a llorar, ¿no? O sea, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que estar muy pendientes y mucho más si estamos o tenemos el gran privilegio de estar en áreas que tienen que ver con el talento humano. Entonces, pregúntate la siguiente ocasión. ¿Qué hacen mis compañeros o tú mismo cuando no los están viendo o cuando no te están viendo? Porque ahí, y así hemos seguramente muchos de nosotros cachado realmente el detalle. Ahí está la cultura real. Sin embargo, es importante que conozcas que cuando queremos hacer estos cambios, no todos los cambios son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos dos opciones, incremental versus transformacional. Incremental, pues es que vamos mejorando cositas pequeñas sin cambiar la identidad. Y transformacional cambia la forma de, o sea, de pensar, de cómo se vislumbra la autoridad, de cómo se decide. A lo mejor antes decidíamos para ver qué era lo mejor para la empresa, pero ahora decidimos en ver que empresa no solamente es los accionistas, que empresa también son todos los que formamos parte, no sé, de la plantilla administrativa, o de la plantilla operativa. Y entonces, aquí pienso en este momento en el caso Kodak, que conocemos muchos. Y espero que hayas tenido oportunidad, porque a algunos nos tocó justo vivir este cambio, ¿no? Y lo mismo con Blockbuster y algunas empresas, hamburgueserías, etcétera. Kodak, por ejemplo, en esta parte incremental, o sea, cuando vio que las cosas estaban cambiando, empezó a mejorar cámaras, empezó a decir, bueno, ¿qué cosa podemos ofrecer? Y entonces, en lugar de, no sé, el rollo habitual, no el rollo de hablar, sino el rollo de la cámara habitual, pues puso otro tipo de rollos, empezó a poner un poquito más de zoom. Una de sus grandes tecnologías fue la Kodak Advance. Ponías, o sea, que no le pasaba nada al rollo si se caía, porque venía como protegido por una cápsula, entonces lo metías en la cámara y listo, ¿no? O sea, como, pues sí, vaya, muy similar a una pila. Empezó a tener paquetes de cámaras, es decir, empezó a mejorar pues el propio producto en sí mismo. Pero no cambio, o sea, pero nada más fue así como de vamos a cambiar esto, pero de fondo la gente seguía pensando que las fotografías de esa naturaleza no iban a cambiar ni a remodelarse. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque además incluso seguían saliendo productos que en algún momento pues ya no fueron tan vigentes, ¿no? Hoy día, por ejemplo,
pensemos, y creo que tiene que haber, pero no en la misma demanda. Pensemos cuántos lugares hay que venden todavía álbumes de fotos, o algunas otras cosas que hacía, por ejemplo, la impresión. Kodak hacía mucho esto de arrendar las máquinas para imprimir tus fotografías, y ahora pues eso ya no es una fuente que esté tan vigente, ¿no? No dudo que alguien quiera ir a imprimir aún sus fotos, pero hoy día hay otras opciones, ¿no? Incluso uno puede ir a la papelería e imprime uno sus fotos, ¿no? Ya no se requiere un equipo tan especializado. Entonces, ¿qué pasó? Aquí cambiamos totalmente el producto, cambiamos esta parte incremental, pero nunca cambió la mentalidad. Entonces, ¿qué pasó con Kodak? Pues fue literalmente, ¿no? Como en las faenas romanas, como en el circo romano, así, hacia abajo. Ay, me quedé aquí en pausa. Bien, entonces tenemos justo ahora esta parte de el cambio reactivo o proactivo. ¿Cómo es este cambio? ¿Cómo reaccionas? Algunos podemos reaccionar de forma reactiva, o este cambio que puede ser reactivo y a veces es proactivo. Y entonces el reactivo pues es cuando ya estamos todos bombardeados de cosas, ya estamos en crisis. Y proactivo habla de esta cultura de prevención. Antes de que todo truene, vamos cambiando. Y seguramente aquí es lo que te platicaba, conoces bien el caso de, bueno, también el efecto Netflix, pero el caso de Blockbuster. Es decir, este cambio de Blockbuster fue reactivo, porque empezó a ver, o sea, y esto lo pudo prever si él hubiera decidido comprar Netflix, ¿no? Cuando Netflix fue a ofrecer sus servicios a Blockbuster, Blockbuster lo bateó. Ahí pudo haber habido un cambio proactivo, pero como le valió, bueno, eso ya son palabras muy mexicanizadas, creo. No sabemos si le valió, pero no aceptó las condiciones. Entonces, Blockbuster justo reacciona, y Netflix abre brecha, o sea, como que capitaliza las oportunidades, y entonces ellos ya están haciendo un cambio proactivo. Entonces, pues es evidente, ¿no? Adivinar quién fue la empresa que sobrevivió. No sabemos, por ejemplo, ahora lo que pasará, que en algún momento se planteó con el caso de los servicios de conducción o de manejo, como Didi, como Uber. No sabemos qué vaya a ocurrir después, pero en algún momento sí estaban justo todos reaccionando, porque decían los taxistas, es que nos van a reemplazar. No, solo estamos poniendo mayor demanda. Este es el momento donde haces un cambio proactivo, pero no se dio. Hubo uno reactivo porque pues recuerden las protestas en la crisis, cuando ellos pudieron mejorar su servicio paulatinamente, ¿cierto? Y bien, aquí tenemos esta parte del cambio técnico y sociotécnico. Entonces, ¿qué pasa? Si no cambia la forma de trabajo, pues no se cambió nada. Entonces, este cambio de técnico versus sociotécnico es el error más común, porque es cuando creemos que cambiar herramientas de la organización, por ejemplo, o sea, cambiar justo la parte técnica, es cambiar la manera en que nos vinculamos también con la herramienta. Entonces, digamos, vamos a decir, cambiar la herramienta, o, por ejemplo, no sé, compramos una flotilla completa es que iba a decir Surus, pero creo que esos ya no están tan vigentes, de Versas. Y decir, pues qué bueno que está la flotilla, pero pues si nadie sabe manejar, no tiene mucho sentido tenerla. Entonces, si no cambia la forma de trabajo, no se cambia nada. Por ejemplo, vamos a decir que estamos implementando un nuevo sistema de gestión de inventario, ¿no? Pero la gente, en lugar de usarlo bien,
pues a lo mejor lo usa como Excel, o es como esta parte que dicen que ciertas generaciones el ChatGPT lo usa como buscador, y para eso no es estos programas de inteligencia artificial generativa como el ChatGPT, como el Gemini. Si bien tienen esta opción, pues están en realidad desperdiciando. Entonces, si las personas no están haciendo o usando lo que deben usar como debe ser, pues entonces realmente no cambió nada, ¿sale? Porque a veces usamos como, miren, esto hay que hacerlo, e incluso lo complicado es que es mucho peor regresar de un momento donde se supone que cambiamos y al final no cambiamos, y entonces pues ya nos quedamos ahí abajo, a haber, o sea, mejor no haber hecho nada, ¿saben? Porque el peso de estos altibajos suele tener un impacto mucho más profundo en las personas, porque es como si hubiéramos nutrido este sentimiento de como hasta de decepción a partir de la incongruencia. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente: ¿por qué la gente se resiste? La gente se resiste pues por miedo, por incertidumbre, por pérdida de control. Por ejemplo, te dicen, oye, mira, fíjate que vamos a hacer una reestructuración. ¿Y qué es lo que piensan las personas? ¿Qué pensarías tú si te dicen, vamos a hacer una reestructuración? ¿Cierto o no? ¿Qué piensas? Me van a correr. Ya, me están corriendo. Es más, en este mismo momento voy a hablarle a mi amigo abogado o a mi amigo contador o a mi amigo que está en las nóminas de no sé dónde para que me haga mi cálculo. O sea, sin pensar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos poniendo a las personas en modo alerta, como si lo pusiéramos en modo supervivencia. Y en lugar de plantear algo como debe de ser, entonces ya estamos echando a perder en lugar de estar sumando, ¿vale? Entonces, esto nos suma, pero además, esto ya no es solamente una resistencia. Las personas entran como en una isla, en modo supervivencia. Y esto es complejo, porque niveles de resistencia vamos a encontrar que hay todos los que acabamos de describir antes, ¿no? Esta parte de pensar, esta parte de sentir, esta parte de hacer, ¿no? Entonces, en ese ejemplo sería cognitivo, pensar que me van a correr; emocional, esta empresa me las va a pagar, pero ahorita voy a hablar; conductual, hablamos. Y entonces, miren, aquí hay algo importante que además no estoy cierta si lo he dicho en estas videoclases, pero es importante que estos tres elementos no se conecten, porque en estos tres elementos es cuando ocurren los episodios de novela turca. O sea, es el momento donde ya nos desbordamos para un lado o para el otro y ni siquiera ya estamos teniendo claridad, porque ya estamos conectando un pensamiento, una emoción, y estamos actuando a partir de esos dos, cuando este pensamiento y esta emoción solo sucedieron porque tuvimos una primera impresión que además pues no necesariamente es la realidad. Les tengo noticias, puede que no sea real. Hace unos días venía platicando con un buen amigo y decía, bueno, ¿cuántas cosas nos ahorraríamos si sucediera lo siguiente? Y yo, ¿qué? Pues que la gente, en lugar es que yo pensé, dijera, pregunté, para no pensar y que no pasemos por todo esto, ¿no? Y entonces regresamos el tiempo y eres esa persona a la que le dijeron, vamos a hacer una reestructura. Y tú preguntas, ¿a qué te refieres? Fin de todo esto. Pero no, nos encanta el drama. A Latinoamérica nos encanta el drama. A los latinoamericanos nos encanta el drama, mejor dicho. Y entonces es importante tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuándo también es muy importante? Cuando eres líder de área, porque ¿cómo puedes no pedirle a tus personas que no actúen así si tú eres el primero que ya, que a lo mejor te dicen,
y llegas todo enojado, ¿no? O sin saber modular la emoción, porque no se trata que te la comas, se trata de modular y en algún punto expresar lo que te parece, lo que no te parece y lo que podría mejorar y alguna que otra técnica para poder mejorar. Continuemos justo en estos niveles cognitivo, emocional y conductual, pero vamos a explicarlos porque en esta parte cognitiva decíamos, esperen, vamos a evitar que se conecten, pero ¿qué pensamientos o qué cosas podrían ayudar a detectarnos ayudar a detectar esta conexión para evitar este recuento de los daños? Cognitivo, bueno, pues puede ser alguien como no entiendo, emocional, puede ser que alguien responda como se siente incluso corporal. Quiero platicarles, se siente como a veces como calor, como incomodidad, como que no puedes estar en un lugar. Aquí es una pausa. Cierto que no, o no que te ha pasado que estás incómodo hasta en la silla, de repente te molesta la voz de alguien, de pronto estás escuchando una conversación y no te hace el menor de los sentidos y más a lo mejor te enfadas. Eso también hay que cuidarlo. Y por supuesto la parte conductual, ¿no? Como mejorar, quizá hacer otra cosa. Y entonces las respuestas, ahora sí, separemos otra vez. En el cognitivo vamos a encontrar, en este nivel cognitivo vamos a encontrar gente que diga, no te entiendo, vuélveme a decir. Cuando se hacen estos ejercicios justo de cambio, es importante reconocer que vamos a tener, en la gran mayoría de los casos, personas que respondan en el nivel cognitivo, que respondan en el nivel emocional o que respondan en el nivel conductual. Y entonces podremos convencer a quien queramos, pero si no cambia lo que siente y no cambia lo que piensa, no vamos por buen camino. Y por eso es importante que esto se trate desde adentro hacia afuera, porque además no entiendo de lo cognitivo, no quiero de lo emocional o no lo hago desde lo conductual, puede influir, dependiendo del perfil de la persona, y del nivel de autoridad que tenga, ya sea nombrada o que se lo haya ganado, va a influir sí o sí. De por sí se influye en todo el sistema organizacional, pero imagínense ahora si tienen muchas personas a su cargo, ¿correcto? Entonces, pues llegamos aquí, ¿no? Me gustó esta parte del ajedrez. La resistencia no es oposición, es evidencia de que el cambio no ha sido integrado. Y me gustó esta imagen del ajedrez, pues porque a veces queremos resultados diferentes, pero no nos movemos para ningún lado. Como que nada más hacemos o decimos que hacemos, pero estamos exactamente en el mismo lugar del tablero. Y aquí la invitación es a moverte, pero también pregúntate cuándo fue la última vez en que tú te quedaste en la misma posición del tablero, cuando tenías todo un espacio que avanzar, porque quién sabe, si una de las torres se mueve, quizá alguna otra pieza o parte del sistema también lo haga. Y entonces, si la gente no cambia, no es a veces porque no quiera, es porque también a lo mejor el sistema no se lo permite. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que era el rey. No, nada, así nos vamos a quedar todos en línea. Pero no, pero a veces es eso y a veces es esta incapacidad de uno también asumir la responsabilidad de que uno es profesional y tienes este margen de maniobra. Y también, ahora sí, vamos a regresar a lo que platicábamos de que no tenemos claridad. Y entonces esta parte de no tenemos claridad, recordemos el ejemplo de la persona que le decíamos, oye, tú vas a ser gerente de operaciones y necesitamos que difundas este mensaje. Entonces, qué claro sería que desde el inicio le decimos, oye, tu ascenso viene acompañado con lo siguiente, necesitas vestir, por ejemplo, formal. Pensemos, por ejemplo, en un ingeniero. Necesitas venir formal,
a la planta con estas características. En estos horarios puedes estar más cómodo. En estos otros horarios necesitamos que tengas un código de vestimenta de mayor autoridad. Necesitamos que traigas un saco y una corbata. Que necesitamos que las botas de planta las uses siempre que bajes, porque hay que fomentar el tema de la seguridad, también que uses tu casco, y cuando regreses a la parte administrativa ya te los quitas, ¿no? En algunos lugares puedes estar aquí con este tipo de calzado, en otros lugares sí o sí tienes que usar zapato de protección. ¿Qué estamos haciendo aquí? Siendo muy claros en cuál es el mensaje y en qué es lo que se necesita de la persona. Pero cuando no tenemos claridad, decían también, es algo que recientemente que me pareció una gran verdad, que acabo de aprender, gran maestra. Cuando no tenemos claridad, entonces entra el criterio. Y a mí me encantó esa frase, porque dije, sí es cierto. Un montón de veces las empresas nos quejamos de que no se están siguiendo los códigos, que no se ponen la camiseta, que no estamos obteniendo los resultados, un montón de quejas, pero también a veces no somos claros. Y me pareció súper interesante esta parte de cuando no hay claridad dentro del criterio, porque claro, las personas no se paran pensando en que van a tomar, les decía ya en otro momento, las peores decisiones de su vida. Se paran generalmente buscando hacerlo mejor con lo que tienen ese día, la gran mayoría. Y entonces, si no tenemos esta pausa para poder hablar de lo que se busca de ellas y de lo que necesitamos que se transmita, inclusive en el propio estilo de liderazgo, pues será algo que le cueste a la empresa, porque puede ser una persona que se acople de inmediato y entienda muy bien de qué va la empresa, pero no porque alguien tiene la super experiencia en un lugar es que va a poder funcionar en otra si no tiene claridad de lo que se espera de ella en esa empresa en particular, aunque sean del mismo giro. Por ejemplo, las políticas de PepsiCo a lo mejor no son las mismas de FEMSA, ¿sale? Entonces hay que cuidar, o sea, si bien hay cosas que se comparten o conocimientos que se compartirán, la cultura va a ser sí o sí diferentes. Y aquí viene lo más importante, ¿no? Aquí muy felices y contentos, se acabaron de trabajar. Viene algo importante, que el cambio no ocurre necesariamente en el CEO, ocurre en los equipos, pero sí o sí la figura de autoridad o de liderazgo tiene que ser el primero en estar poniendo este ejemplo, pero además siendo el primero en entender hacia dónde van y por qué lo están haciendo, y asegurarse que la base sólida de este cambio tenga razones de propósito poderosas. Porque también hay lo siguiente, o sea, a lo mejor vamos a decir, si ocurre en los equipos y el jefe dice, bueno, pues pues sí, colaboren, pero él nunca está, por ejemplo. O no sé, me dice, no, pues tienen que actualizarse, pero él tiene un montón que no se actualiza en nada, y a lo mejor yo sé un poco más que él. Ajá, entonces, si el equipo en realidad no toma su lugar de hacer las actividades que le corresponden, pues difícilmente va a haber cambio. Y para tomar este lugar que les corresponde es importante, ya lo veíamos en una sesión anterior, que haya un adecuado liderazgo. Y en este sentido, cuando tenemos equipos emboletados en estos temas de desarrollo y cambio, el equipo pues hace 4 cosas: traduce, adapta, sostiene y transforma. Ajá. Traduce, por ejemplo, no sé, vamos a decir, necesitamos ser más rápidos o más ágiles o más productivos. Y entonces el equipo dice, traduce, ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a ver estos otra vez. El primero que habla casi ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces
viene una segunda participación. Bueno, aquí ya festejaron, pero viene una segunda participación. ¿Cómo lo hacemos? Y después, ok, ya lo estamos logrando. ¿Cómo hacemos que esto perdure a través del tiempo, que se sostenga? Y cómo volvemos este comportamiento parte de la cultura organizacional. Porque si el equipo falla, o sea, vamos a decir que estamos como muy adentrados, por ejemplo, nosotros que ahora tenemos aquí en tu universidad, pues una implementación muy fuerte de modelo educativo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues nosotros también en sí mismo creerlo y empezar a vivirlo, empezar a permearlo. Y no basta con leer el documento, se tiene que hacer vida. Por ejemplo, si estoy hablando de que me importa el bienestar del otro, pues me debo de preocupar también por el otro, no nada más irlo a decir, porque si no, acuérdate, se queda como en esta parte superficial. Porque si nosotros fallamos como equipo en esta parte de traducir, adaptar, sostener y transformar, pues la estrategia se va a morir. O sea, lo tendremos muy bonito y de colores y en una presentación de Canva, pero no va a sobrevivir. Y bueno, pues hemos llegado a esta parte de estar muy felices aquí, de tu entrega final, porque todo esto que hemos estado platicando, eso es lo que hay que aplicar al proyecto sí o sí. Había por ahí algunas dudas, espero que ya estén resueltas, si no ya sabes que puedes contactarme, pero lo interesante de este momento es primeramente fase 1, ¿no? Esta parte de el factor humano, cómo está su motivación, su clima, cultura. En algunos casos les decía, bueno, hay que observarlo, describirlo, pero no necesariamente van a presentar una estrategia de cómo cambiar la motivación, el clima, la cultura, ¿saben? Pero lo que sí puede suceder es que todas estas variables estén unidas en un problema. Y entonces aquí lo interesante es entender el problema real, es decir, aquí empezar con esta interpretación para que ahora en tu siguiente entrega puedas combinarlo. O sea, aquí puedas intervenir con sentido. Es importante, voy a regresar a la 1, saber que si no entiendes el problema no vas a poder hacer nada. Entonces, por eso tu fase 1 es entender el problema para que en la 2 busques hacer esta parte de lo correcto. Aquí ya tenemos la intervención, donde tú aportas desde un enfoque en particular qué acciones quieres implementar, las desarrollas y nos pones cuáles son tus resultados esperados, porque entendemos que tal vez pues no pudiendo implementarlo en este momento como quisiéramos. Además, los tiempos de una implementación pues suelen ser un poco más largos. Y ahora sí, esta es acuérdate que hay que cuidar partes en tu exposición, que ya por ahí tienes ya todas tus rúbricas, pero es importante solo para considerarlo, pues bueno, tanto en vivo como en lo virtual, cuidar la claridad, la coherencia, el dominio, lo visual, o sea, es decir, no vayamos a inventar cosas que no son, es importante tener dominio del tema. Es importante también cuidar tus materiales como estos que estamos presentando, que sean claros, que el seguimiento de la presentación sea coherente, que tú te veas como que estás presentando también. No vayamos por favor a presentar en pijama ni hagamos esto de la cintura para arriba en el caso de los alumnos virtuales. ¿Vale? Es importante porque me gustaría que te quedaras con esto, ¿no? El primero, que si no entendemos no podemos cambiar nada. Pero es importante para tu servidora que te quedes con esto. Las organizaciones no cambian con ideas, cambian con comportamientos. Y los comportamientos cambian cuando somos capaces de hacerle modificaciones al sistema. Es decir, ¿y si hacemos esto? ¿Y si nos juntamos todos para? ¿Y si hoy soy el primero en hacer esto? Porque ustedes
Y pues también espero que a partir de esta formación entiendan que no es suficiente ver a una persona, una situación así, como que nos bloqueáramos, porque este es el efecto que estamos logrando cuando no somos capaces de ver todo el panorama. Y me da mucho gusto pues haberte acompañado en este viaje. Voy a esperar muy, muy contenta, con mucha ilusión estos proyectos, estas explicaciones, estos videos, porque me va a dar mucho gusto comparar cómo veían ustedes o cómo ves tú tu orden, tu toma de decisiones y cómo esperas ahora con estos ajustes que hemos hecho, es particularmente en los temas del foro, de la primera actividad. Me va a dar mucha alegría ver cómo pues el nuevo orden puede hacer que tú empieces a vislumbrar las cosas eh, a partir del entendimiento de que no nada más es uno, sino que uno está funcionando gracias a otros, gracias al esfuerzo de otros también, pero y nosotros también al final del día, aunque hagamos una acción que parece que no tiene nada que ver con el de al lado, con frecuencia va a ser que sí tenga que ver algo con el de al lado. Entonces, muchísimas gracias. Qué padre haber compartido esta materia contigo. Espero pues estas actividades. Nos vemos muy pronto si continúas en esta formación y pues no es la despedida, pero nos vemos muy pronto. Insisto, sigo a tus órdenes, ¿vale? Nos vemos.